con el dedito para verle la cara a ustedes, tengo de A4 en la pantalla, ¿ves? La computadora para mirarlos a todos y darme una idea de qué efecto obtengo. A ver si estamos en lo correcto, según me pidieron Jorge y Silvia. Yo quiero escuchar. La idea sería compartir un poco la experiencia de haber trabajado 10 años en la superintendencia y de muchos más de traumatólogo, en este asunto de la evaluación de los accidentes o las enfermedades profesionales en el terreno de la ortopedia y la traumatología. Silvia me dijo con especial énfasis en las rodillas. ¿Estamos en lo correcto? ¿Están escuchando bien? Mirá vos, qué bien. Sí. Ahí vi un dedito ahí. Bien, entonces, primero de todo no hace falta ser traumatólogo para darse cuenta de lo que hay que hacer en las evaluaciones. Casi todas las cosas se pueden aprender fácilmente. Más que nada me parece a mí que hay que tener una actitud en esta área de la medicina de mucho respeto por el trabajador, por el enfermo, por sus derechos, y aprender a navegar un poco en las aguas muy específicas de la Ley de Riesgo de Trabajo de la Argentina. Yo considero que el trabajador tiene derecho a una evaluación médica, es un derecho que le asiste de una evaluación médica y de un dictamen consistente, lo más ajustado al objetivo que se pueda. Entonces voy a dividir la charla en dos partes. La primera, muy aburrida, digamos, que sería las lesiones. Y en lo segundo, a ver si podemos avanzar en lo que sería más la semiología aplicada a la construcción primero del acta y después del dictamen de una comisión médica, o de la pericia en el caso de los que trabajen para un trabajador o que trabajen para una ART. ¿Sí? ¿Se escuchó hasta ahí? ¿Vamos? Bueno, las lesiones, la ley de riesgo de trabajo la divide en traumática y en lesiones causadas por enfermedades profesionales. Es muy clara la división del accidente como algo algo Entonces, prácticamente todas las lesiones del aparato locomotor, comprendidas en la especialidad ortopedia y traumatología, están comprendidas en las lesiones traumáticas. Si alguien quiere saber, digamos, dónde las vi bien enumeradas, yo sigo guiándome por un libro de cabecera, un manualcito que es el Manual de Ramos Bertis, que tiene un acápite que son las lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas, lógicamente, son diversas, son 10 lesiones, según este manual. Empezando por la contusión, que sería de menor a mayor, la contusión de las partes blandas, la contusión en general no deja secuelas, pero puede ser asociada a hemartrosis, a hidrartrosis, a hematomas, a equimosis. Hay que tenerla en cuenta. Después la lesión que sigue traumática es el esguince, que es la distensión de las estructuras ligamentarias. Hay que tratar de diferenciar las distensiones de las estructuras ligamentarias de la tercera lesión, que sería la distensión muscular. La distensión no llega a ser una ruptura, pero lo que sigue es la ruptura ligamentaria y la ruptura muscular o tendinosa. La ruptura tendinosa es más evidente. Todas estas lesiones de partes blandas, lógicamente,
pueden dejar secuelas y por lo tanto son de nuestro interés. Ni que hablar de las luxaciones y de las fracturas, que serían las que completarían las 8 lesiones principales que tiene la ortopedia, la traumatología en realidad. Alguna diferenciación de las fracturas permitiría clasificarlas. Digamos, aquí ya entramos en un terreno en el que entran los elementos complementarios, como la radiografía, pero una fractura, una fractura en general puede ser una fractura espontánea, por fatiga, por sobrecarga, una fractura patológica, por alguna lesión que siente en el hueso, y después están lógicamente todas las lesiones traumáticas, que se pueden clasificar de diversas maneras, por el lugar donde asientan, por el tipo de hueso donde asientan, por el trazo fracturario, si es una fractura transversal, oblicua, si es una fractura conminuta. En fin, toda una cuestión que hace a la base de lo que nosotros vamos a describir. En el terreno de la ortopedia, las lesiones son mucho más diversas, pero yo creo que sería más correcto decir que las lesiones en general están asociadas al listado de enfermedades profesionales, básicamente a todo lo que es movimientos repetitivos en los miembros inferiores, en los miembros superiores, a lo que son las acciones en posiciones incómodas o forzadas. Y lógicamente hay un gran capítulo de columna, básicamente el tema central serían las lumbalgias y las ciatalgias, y esto sería, digamos, el origen de las lesiones que nosotros vamos a evaluar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, mencioné varios elementos. Primero, la ley 24557, se supone que lo miro desde el lugar donde yo trabajaba, que es un examen médico de la comisión médica. Ustedes saben que en general se fija una audiencia para el trabajador. Es frecuente que venga acompañado de un médico por cada una de las partes, por la RT y otro médico por el propio trabajador. Entonces ahí se produce una especie de psicodrama en la que uno lo que busca es esa objetividad que permita generar un acta que firme todo el mundo con cierta conformidad. No siempre es así, pero uno debe mantener la compostura y tratar de esforzarse con las herramientas que vamos a repasar para tratar de generar un acta en la medida que vamos avanzando en el tema. En general, uno tiene sobre la mesa una serie de elementos, la historia clínica, entonces de ahí surge la descripción de los colegas, los estudios que se le efectuaron, los tratamientos que se le efectuaron, si fue operado o no. Frecuentemente consta el parte quirúrgico, los informes de los estudios complementarios, y la primera acción es fijarse, digamos, en esos elementos de juicio que suelen estar cuando uno arranca. De todas maneras, yo creo que uno no debe saltar una parte fundamental de este psicodrama, que es la semiología, que empieza lógicamente por el interrogatorio y por la recolección de los síntomas que presenta el paciente. Esto es muy importante, no debe obviarse, porque lógicamente como estamos en un contexto conflictivo, es frecuente que no coincidan las visiones del paciente con lo que está relatado en la historia clínica. Es bastante frecuente, según mi experiencia, que no coincidan, entonces es un momento en el que uno debe respetuosamente recoger el relato del paciente en cuanto a síntomas, y debe ser asentado. Lógicamente después debe ser contrastado con lo que escribieron los colegas en el momento del accidente y durante el tratamiento. Pero en mi modesta opinión tiene mucho valor el relato del trabajador. He visto
audiencias en las que el trabajador ni siquiera es preguntado de estos temas, así que quisiera enfatizarlo. Una vez que uno ha recogido, digamos, al estilo de una historia clínica, los síntomas, en general se usan guías. Silvia Hielo seguramente nos va a poder traer las guías que se usan. Cuando yo me retiré de la superintendencia, esto ya estaba digitalizado, o sea, uno va escribiendo lo que va constatando en una pantalla, en un sistema. Lo que sigue es obviamente la observación. Deben ser descriptas todas las alteraciones de los ejes, de la normalidad, los aumentos de volumen, los acortamientos. Entonces, la observación y luego la palpación son las maniobras semiológicas que continúan. Entonces, la palpación nos va a permitir tener una opinión de algo, si hay dolor, si hay aumento de la temperatura. Uno debe observar espontáneamente la marcha y la función del miembro superior, si fuera del miembro superior, evaluar la estabilidad, la forma, la marcha. Y en general, todo el baremo, que es el decreto que gobierna, en definitiva, la evaluación de la incapacidad, en el caso de la ortopedia y la traumatología, pone el acento en los rangos de movimiento. Yo planteaba todo lo anterior porque uno no debe ir directamente a los rangos, a la evaluación del rango de movimiento de la zona afectada, sino que tiene que recoger, digamos, lo más prolijamente el conjunto de los elementos semiológicos. Pero sin ninguna duda, por ejemplo, el decreto, el baremo, no pondera a la hora de hacer la evaluación del dictamen, de igual manera la movilidad que el dolor o lo subjetivo que puede acompañar a una lesión. Lo objetivo es, digamos, mucho más tenido en cuenta. Prácticamente el grueso de la incapacidad surge de cuestiones objetivas, como el rango de movilidad articular, de los acortamientos, de las hipotrofias, y después de la goniometría y de las mediciones, hay que tener en cuenta que cada articulación suele tener una serie de maniobras específicas, por ejemplo, las de la columna, que sería imposible, sería desagradable que no figure en un examen de alguien que se queja de un dolor lumbar, las maniobras específicas para la columna, el LASEG, el Nafziger, una serie de síntomas que se describen para la evaluación de la columna. Lo mismo pasa en la rodilla, ¿no? Digamos, los clásicos, digamos, no puede faltar, porque hace al grado de incapacidad, por ejemplo, en la lesión más frecuente, que sin duda es la ruptura meniscal. La estrategia que tiene la CRT para con los meniscos lleva a que tengamos una gran cantidad de personas operados de menisco, entonces no puede faltar la evaluación de si tiene o no tiene choque rotuliano positivo, es decir, si hay líquido intraarticular o no, porque esto hace a un cambio en el monto de la incapacidad, en el porcentaje de incapacidad. Lo mismo la estabilidad, los bostezos, el cajón. Menos valor tienen hoy los signos meniscales, pero bostezo, cajón y choque, y por cómo está construido el baremo, la perimetría de los músculos. Frecuentemente las lesiones ortopédicas se asocian a lesiones neurológicas, menos frecuentemente a lesiones vasculares, que pueden estar, por lo tanto deben constar la existencia de pulsos, la existencia de livideces, la existencia del relleno capilar, pero sobre todo es importante el examen neurológico si hubiera alteraciones. Eso también, digamos, hace a
el sistema de ponderación de los daños bastante objetivo, y lógicamente uno tiene derecho a pedir una serie de elementos complementarios, a veces están, pero yo creo que no se puede hacer una buena valoración de los daños en el aparato locomotor y prensor sin radiografías, a veces sin laboratorio. Sería para discutir el rol de las resonancias magnéticas y de la tomografía computada, sin ninguna duda en las lesiones meniscales y ligamentarias la resonancia magnética es sumamente importante, y en el caso de las lesiones neurológicas el electromiograma es absolutamente fundamental. Lo mismo los Doppler para arterial o venoso para el caso de que uno perciba lesiones vasculares. ¿Sí? ¿Hacemos un punto? ¿Preguntas? Bien. Bueno, entonces, casi como que es un oficio. Entonces yo encontré en mi viejo bolsito de médico de la comisión médica una serie de cuestiones. Entonces, yo quisiera mostrar un viejo goniómetro, absolutamente fundamental. Ustedes tienen que conseguirse, si quieren trabajar en esto, un goniómetro apto para medir una rodilla, o para medir la columna, o para medir una gran articulación, y en las ferreterías venden estos goniómetros pequeños. No sé cuál sería el origen o la utilidad para la gente que concurre a las ferreterías, pero en el caso nuestro es barato y se adapta perfectamente a la medición de articulaciones pequeñas, como el caso de una articulación de un dedo. No sé si alcanzan a ver la imagen, pero ven cómo puedo yo medir exactamente cuál es el rango de movilidad que tengo con mi pequeño... La goniometría viene a ser un tema fundamental. No el único. Uno debiera poder trazar líneas o medir cicatrices. El tema de las cicatrices, ya que estamos de paso, hablamos un poco del rostro, es un tema que es una de los graves problemas, digamos. ¿Cuánto mide una cicatriz? Si es transversal, si no es transversal, si es abractuosa. Yo, la verdad que he usado mucho un instrumento para no tener discusiones acerca de la cicatriz, que es este tipo de instrumento, que es de plástico, muy barato. Pero si uno tiene una cicatriz y mide con esto, que mide 4 centímetros, todos los médicos lo pueden ver, el señor lo puede ver, el paciente lo puede ver, y si es 4, 4,2, esto permite ser lo más objetivo posible. Entonces este instrumento que llaman calibre, un instrumento sumamente útil para las mediciones. El otro elemento para el examen neurológico imprescindible es el martillo, con los elementos para tomar la sensibilidad. Estos elementos están sumamente usados. Aunque parezca mentira, yo era traumatólogo que tenía un estetoscopio. Todavía no sé bien para qué se usa, pero lo tengo, le tomé cariño. Bueno, regla y transportador son fundamentales. Por ejemplo, cuando usted tiene una lesión de una fractura de columna, es fundamental medir cuál es el grado de aplastamiento, medir los ángulos de desplazamiento que tenga una fractura de huesos largos. Y acá encontré, este debe haber sido el último lápiz blando que yo compré, un lápiz con la punta muy mocha y muy blando, que sirve para hacer rayas en las radiografías. Rayas y dibujo en las radiografías. Miren, me quedaron 2 lápices Faber-Castell blandos. El blando, porque el duro raya la radiografía y no se ve tan bien, tiene que ser un lápiz de grafito blando. Seguramente hay más cosas,
Por ejemplo, ustedes se preguntarán si le da tanta importancia a la atrofia muscular. Hay un instrumento absolutamente clave que es el centímetro de costurera. El centímetro de costurera es nuestro auxiliar, permite medir, digamos, es muy simple, digamos, uno tiene que decidir si va a medir, por ejemplo, el perímetro del muslo para ver si hay hipotrofia o no hay hipotrofia, hace una marquita a 7 centímetros arriba del borde superior de la rótula y se da cuenta rápidamente midiendo la perimetría con un centímetro de costurera si hay una hipotrofia y de cuántos centímetros. En general, nosotros, después de muchas discusiones, si hipotrofia era 1 milímetro o no era 1 milímetro, tratábamos de darle la hipotrofia que marca el baremo a las lesiones de la rodilla cuando era una hipotrofia de 2 centímetros o más. Pero bueno, es fundamental. No encuentro nada más. Es lo que me quedó de mi vida de traumatólogo, en lo que como dicen los marxistas, era propietario de mis medios de producción. Yo con esto he trabajado y he podido, digamos, desempeñarme medianamente con exámenes consistentes. Ahí hay mucho debate entre los médicos acerca de qué uno debe anotar y qué no debe anotar. Había muchos colegas, algunos muy buenos colegas que hacían exámenes larguísimos, detallados, con muchas consideraciones, transcribían enormes párrafos. En mi modesta opinión, ustedes saben que en este métier nosotros vamos a lidiar con abogados, en el caso de la RT no con abogados, sino con cuerpos de abogados. En el caso del trabajador, con un abogado que tiene su cliente y tiene que quedar bien con el cliente. Así que todos van a leer muy bien lo que uno anotó. Y cuanto menos floripondios tenga nuestra semiología y más objetiva sea, mejor. Digamos, si hay un acortamiento y usted midió, qué sé yo, desde el ombligo hasta el maléolo interno y encontró 89, midió del otro lado y midió 87, son 2 centímetros. Si hay que repetir la maniobra, se mide y después se anota, miembro inferior de tal lugar a tal lugar, tantos centímetros. Miembro inferior derecho, de tal lugar a tal lugar, tantos centímetros. O sea, mi estilo y lo que yo recomiendo es ser concreto, objetivo y lacónico. No ganamos mucho con textos embrollados, largos o disquisiciones. Hay que tratar de encontrar en cada examen la mayor objetividad. En el caso de los nervios periféricos, es muy importante la sensibilidad, es muy importante la evaluación, eso está también muy contemplado, es muy importante la descripción de las hipotrofias, y ustedes saben que eso se clasifica, todos tienen que tener el baremo. Hay una clasificación en el baremo de la sensibilidad y de la motricidad. Entonces, uno tiene que ajustarse a la clasificación existente ahí, que es en cinco escalones, de la sensibilidad y de la motricidad. El tema de la mano es el tema de los nervios de la mano y el tema de ubicar qué nervio es en cada lugar es muy importante, porque usted tiene que usar no la clasificación mejor, ni la que usted conoce, de la inervación del miembro inferior o de la mano, sino la que usa, la que tiene el baremo. Yo hago una sola excepción, no creo que lo hayan corregido, porque
cuenta los colaterales de la mano como primer colateral, segundo colateral, tercer colateral, cuarto colateral. No, lo cuenta 1, 2, 3 y después va al cuarto dedo. Para mí el cuarto colateral del que se trata en el baremo es, fíjense después, es en el borde cubital del índice. Lógicamente el índice y el pulgar, la sensibilidad del índice y el pulgar tiene mayor valor que el del resto de los dedos, por razones obvias. Así que bueno, está lleno de detalles nuestra actividad y es muy importante tener los elementos con los cuales ir a buscar los elementos más objetivos que se trate en cada examen. Como para redondeo de una primera parte estaría. ¿Hay alguna pregunta? Josefina Hamet. Dígame algo, No, está Josefina. muy claro. Si nos caemos ahora en 5 minutos, nos vamos a la reunión original, que era la que organizó Jorge, que ya terminó su charla y nos está esperando. ¿Les parece? Bueno, voy a tratar de... ¿Cuál es el mismo idea con el que arrancamos? Con el que programamos todo, sí. No el último que mandé, sino el anterior. Bueno, como esto es una parte en que redondeé, digamos, así generalidades de semiología de los miembros, preferiría, si hay alguna pregunta sobre la medición de la longitud de los miembros, sobre la toma de la sensibilidad, sobre, no sé, la medición de las cicatrices. Está claro que ustedes, en el momento del examen, lo que no esté en el momento es en la pantalla, en el escritorio, tienen derecho a pedirlo. Tienen derecho a pedir una radiografía, por ejemplo, si hay una duda, si está consolidada una fractura. Eso pasa, ¿viste? El paciente tiene el alta a los 3 meses y vos mirás la última radiografía y vos te preguntás si no tiene un retardo de consolidación, si realmente está consolidada, entonces vos podés pedir una radiografía. Porque siempre en el dictamen vos vas a tener varias situaciones, digamos. O el trabajador pide más tratamiento o se está evaluando la secuela. Entonces vos siempre vas a poder tomar una medida que es devolvérselo a la RT para que haga las evaluaciones del caso porque considerás que hacen falta más evaluaciones, más estudios o más tratamiento o más tiempo. En el caso de que vos consideres que está bien dado el alta, entonces tenés que cerciorar que realmente ese alta está dado correctamente y que la fractura, por ejemplo, si fuera este ejemplo, está consolidada. Josefina. No, mi pregunta iba a si por ahí nos puede dar algún dato que sea bastante conciso con respecto a los estudios complementarios, porque sobre todo rodilla y hombro, en los estudios complementarios generalmente siempre aparece algo y da la duda si realmente es consecuencia de un accidente laboral o es algo previo, crónico, más allá por ahí del edema o cosas que podamos leer, si hay algo... no sé, algún dato que nos pueda dar usted que sea preciso para no confundir cosas o lesiones crónicas, digamos, con algo agudo y que se termine denunciando algo que no corresponde. No corresponde, Josefina. En este mundo lo que corresponde y lo que no corresponde es materia de gran debate, mi querida Josefina. Entonces yo le voy a decir 2 o 3 tips que me parece que yo he utilizado con gran suceso, porque he ganado odios increíbles con estos tips, ¿no? Primero de todo, usted si se va a dedicar a esto, llega un momento, le pueden discutir, usted puede atender las razones, pero si usted es el que está haciendo el dictamen y lo va a afirmar que usted hizo el examen, digamos, como la primera regla de la lógica aristotélica, lo que usted dice que es, es. Como no hay posibilidades de disquisiciones o medias tintas, y usted
está tratando una materia compleja, el legislador lo que hizo, dijo, bueno, se lo dejamos a la comisión médica. Sabemos que hay millones de situaciones confusas, difíciles, qué sé yo. Entonces, lo que se puede objetivo, lo hacemos objetivo. Lo que no, lo dejamos al criterio médico. Entonces, usted siéntase con ese poder, Josefina y todos mis compañeros, siéntase con ese poder. Cuando usted dice que es. En general, si usted no está cometiendo ninguna tropelía y está realmente convencida de que eso es así, escríbalo y hay que aguantar el chubasco. Porque el tema de la medición, por ejemplo, nada más objetivo que una medición, ¿verdad? Tenemos metro en París, hecho por Napoleón, nada más objetivo, hoy medimos con maquinaria, qué sé yo. Bueno, yo les voy a decir que toda medición es muy relativa. Había un dicho ahí, muy tremendo, que dice, nadie es tan estúpido como para no medir. Y nadie es tan estúpido como para creerse las mediciones. Entonces, ustedes saben que este terreno que nosotros vamos a habitar, en principio, cada 10 grados que usted anota para acá o para allá es plata, es dinero. Entonces, la cuestión concreta es que siempre uno está lidiando. El representante de la RT va a decir, no se esfuerza en mover, puede mover más, está simulando. Y usted no está ahí para atormentar a un trabajador y retorcerle el hombro para ver hasta dónde mueve o amenazarlo de muerte para que mueva. Entonces se crea una situación muy complicada en torno al tema de las posibilidades de lidiar con situaciones conflictivas. Y usted está ahí entre 4 paredes y tiene media hora para resolver el examen. En el mejor de los casos tiene media hora. Entonces, mi llamado es a, primero, lo que usted percibe es. A ver, digamos, con esto estoy... La clínica. La clínica es soberana, podría ser. O podríamos remontarnos al obispo Berkeley, que decía que no hay nada objetivo, que todo es subjetivo. El obispo Berkeley fue un filósofo idealista extremo, que decía que solo existe lo percibido. Así que fíjese hasta qué extremo estamos llegando con el tema de lo objetivo y la percepción. Yo de chiquito, cuando era amigo de Jorge Cohen, decíamos nosotros, andá a saber qué cosas seríamos, que decíamos que éramos materialistas dialécticos, creíamos en la objetividad de todo, ni en Dios creíamos. Pero, bueno, ahora estoy viejo y considero que en este arte profundo de las evaluaciones, donde tantas cosas se mueven, es muy difícil ser realmente objetivo. Entonces, todo lo que ayude a la objetividad, medición, goniometría, lo que usted pueda hacer como más objetivo para medir una cicatriz, el centímetro de costurera, instrumentos claves son para poder, pero siempre va a haber una cantidad de cosas. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista absolutamente lógico, 1 milímetro de hipotrofia es hipotrofia. Pero si